Hay lugares en la Tierra donde las leyes de la física parecen no aplicar, lugares donde el tiempo no avanza como debería. En la selva de Quintana Roo existe un cenote que nadie se atreve a mencionar por su nombre. Los ancianos mayas lo llaman Tzonotquín, el pozo donde muere el sol. En marzo de 2019, un equipo de 6 científicos descendió a sus aguas cristalinas para estudiar anomalías geomagnéticas reportadas por buzos locales. 4 de ellos desaparecieron. Los 2 que lograron salir nunca volvieron a hablar con coherencia sobre lo que vieron allá abajo. Pero en 2024, 5 años después, un grupo de espeleólogos encontró algo flotando en las profundidades del cenote. Una cámara submarina sellada. Las grabaciones que contenía mostraban 47 minutos de metraje, de un descenso que, según los registros oficiales, duró apenas 11 minutos. Esto no es una leyenda. Esto no es folclore. Esto es lo que realmente sucedió en el cenote donde el tiempo dejó de existir. Quintana Roo es un paraíso de contradicciones. Mientras Cancún y la Riviera Maya reciben millones de turistas cada año, la selva interior permanece virgen, intocada, llena de secretos que la civilización maya conocía pero nunca compartió completamente. Los cenotes, esas piscinas naturales formadas por el colapso de roca caliza, son portales a un mundo subterráneo de ríos y cavernas que se extienden por kilómetros bajo la superficie. Los mayas los consideraban entradas al Xibalbá, el inframundo. No los temían por superstición, los temían porque sabían algo que nosotros apenas comenzamos a descubrir. El Tzonotquín está ubicado a 43 kilómetros al oeste de Tulum, escondido en una zona de selva densa que no aparece en ningún mapa turístico. No hay señales, no hay caminos pavimentados. Solo los guías locales conocen su ubicación exacta, y la mayoría se niega a acercarse. El cenote tiene 35 metros de diámetro en la superficie, con paredes verticales cubiertas de raíces y vegetación que descienden 18 metros hasta tocar el agua. La profundidad real del agua es desconocida. Los intentos de medirla con sonar han producido lecturas inconsistentes, variando entre 67 y 140 metros según el día y la hora. La doctora Elena Mendoza era geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, una mujer de 41 años con 15 años de experiencia estudiando anomalías magnéticas en cenotes de la península. Había buceado en más de 200 cenotes, publicado 34 artículos científicos y nunca había creído en nada que no pudiera medirse con instrumentos. Su equipo estaba compuesto por el doctor Rafael Cortés, especialista en física cuántica, la bióloga marina doctora Sofía Ramírez, el geólogo doctor Andrés Villa, y 2 asistentes de investigación, Marcos Delgado y Patricia Ruiz, ambos de 28 años, recién graduados pero brillantes. Llegaron al cenote el 14 de marzo de 2019, a las 6:30 de la mañana. El aire estaba denso, cargado de humedad. Los pájaros habían dejado de cantar, algo que los guías locales notaron de inmediato. Cuando el cenote está despierto, la selva se calla, dijo don Celestino, un anciano maya de 73 años, que había aceptado guiarlos solo después de que Elena le pagara el triple de su tarifa normal. No se queden más de 10 minutos bajo el agua. 10 minutos, ni uno más. Elena había documentado los reportes previos, buzos que afirmaban haber pasado 20 minutos bajo el agua, pero cuyos tanques indicaban consumo de aire de solo 5 minutos. Relojes que se detenían al sumergirse y volvían a funcionar al salir, pero mostrando horas inconsistentes, brújulas que giraban sin control, equipos electrónicos que fallaban inexplicablemente. La comunidad científica había descartado estos reportes como errores de medición o fabulaciones.
Pero Elena había analizado los patrones. Había algo real sucediendo en ese cenote. El equipo instaló estaciones de monitoreo alrededor del borde del cenote. Sensores de campo magnético, medidores de radiación, termómetros de precisión, cámaras de video en múltiples ángulos. Todo sincronizado con relojes atómicos. A las 9:17 a.m., Elena, Rafael, Sofía y Andrés descendieron al agua. Marcos y Patricia permanecieron en la superficie, monitoreando los equipos y manteniendo comunicación por radio submarina. Los primeros 3 metros fueron normales. El agua estaba cristalina, con visibilidad de más de 40 metros. Formaciones de estalactitas colgaban del techo de la caverna submarina como dedos pétreos alcanzando el agua. Peces ciegos, adaptados a la oscuridad, se deslizaban entre las rocas. Pero a los 6 metros de profundidad, Elena notó algo extraño en su computadora de buceo. Los números del tiempo de inmersión parpadeaban. 00.04, 00.12, 00.02, 00.19. No seguían secuencia lógica. Rafael lo sintió primero, una sensación de déjà vu tan intensa que tuvo que detenerse y sujetarse de una roca. Acababa de ver exactamente la misma formación de burbujas subiendo hacia la superficie. Las mismas burbujas. El mismo patrón exacto. Imposible. Le hizo señas a Elena, quien asintió. Ella también lo había sentido. Continuaron descendiendo. Si tienes curiosidad por saber qué grabaron esas cámaras después de 5 años perdidas en el fondo, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación desafía todo lo que creemos saber sobre la realidad. A los 12 metros, la temperatura del agua cambió abruptamente, de 24 grados Celsius a 11 grados en cuestión de segundos. Sus trajes de neopreno apenas los protegían. Sofía activó su linterna principal. El haz de luz se curvaba. Se curvaba visiblemente, como si el agua tuviera densidad variable. Andrés tomó una muestra de agua con su kit de recolección. El líquido dentro del recipiente se movía en espiral, contrario a toda lógica de fluidos. Fue entonces cuando escucharon el sonido, un zumbido grave, casi infrasónico, que vibraba en sus pechos y hacía que sus dientes resonaran. No venía de ninguna dirección específica, venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Elena verificó su reloj de buceo. Habían estado bajo el agua 4 minutos, suficiente para tomar lecturas iniciales. Hizo la señal de ascenso. Todos asintieron. Comenzaron a subir lentamente, siguiendo los protocolos de seguridad. Pero cuando llegaron a lo que debían ser los 6 metros de profundidad, se encontraron a 15 metros. Imposible. Habían estado subiendo, no bajando. Sus profundímetros lo confirmaban. Rafael entró en pánico, consumiendo aire más rápido. Elena lo calmó con señas, indicándole que respirara lento. Intentaron ascender nuevamente. Esta vez llegaron a 9 metros, luego a 20, luego a 7. La profundidad no tenía sentido. Era como si el cenote estuviera respirando, expandiéndose y contrayéndose. En la superficie, Marcos miraba su cronómetro. Habían pasado 11 minutos desde que el equipo descendió. 11 minutos exactos, y en ese momento 2 figuras emergieron del agua, tosiendo y gritando. Marcos corrió hacia el borde. Eran Sofía y Andrés. Tenían los ojos desorbitados, las manos temblando incontrolablemente. Sofía apenas podía hablar. No podíamos salir. Cada vez que subíamos estábamos más profundo. Y Elena se quedó mirando algo abajo, algo que brillaba. Andrés vomitó agua que según Patricia estaba caliente, casi hirviendo, cuando debería estar fría. Marcos preguntó por Elena y Rafael. Sofía solo negaba con la cabeza, sollozando. Se fueron más profundo. Dijeron que tenían que ver qué era esa luz.
Intentamos detenerlos, pero era como si no nos escucharan, como si estuvieran en trance. Patricia activó inmediatamente el protocolo de emergencia, contactando a las autoridades locales. Pero don Celestino ya estaba guardando su equipo, preparándose para irse. Ya se los advertí. El cenote los tomó, a veces los devuelve, a veces no, a veces los devuelve cambiados. Se fue caminando hacia la selva sin mirar atrás. Los equipos de rescate llegaron 3 horas después. Buzos profesionales de la Marina, con equipos de última generación y años de experiencia en rescates acuáticos. El capitán Héctor Solis lideró el equipo. Era un hombre curtido, con más de 500 inmersiones de rescate en su historial. Había visto ahogados, buzos atrapados en cuevas, accidentes con equipos defectuosos, pero lo que Sofía y Andrés describían no tenía sentido para él. La profundidad no puede cambiar, dijo con tono profesional pero escéptico. Ustedes entraron en pánico. Es normal. La mente juega trucos bajo el agua. Sofía lo agarró del brazo con fuerza. No entramos en pánico. Soy bióloga marina. He buceado en el Triángulo de los Corales, en el gran agujero azul de Belice. Sé reconocer el pánico. Esto fue diferente. La profundidad cambiaba. Los números en nuestros computadores no mentían. Y esa luz, había algo brillando allá abajo que no era natural. El primer equipo de rescate descendió a las 2:45 p.m. 3 buzos con líneas de seguridad, cámaras en los cascos, comunicación constante con la superficie. Llegaron a 25 metros de profundidad sin encontrar rastro de Elena o Rafael. Las lecturas de sus instrumentos eran estables. Profundidad consistente, temperatura normal. No había anomalías. El capitán Solis declaró oficialmente a Elena Mendoza y Rafael Cortés como desaparecidos a las 6:00 p.m., cuando la luz del día comenzaba a desvanecerse. Pero esa noche sucedió algo que no quedó en los reportes oficiales. Patricia estaba en su tienda de campaña, revisando las grabaciones de las cámaras de monitoreo instaladas alrededor del cenote, cuando notó algo en el metraje de las 3:17 a.m. Una figura había emergido del agua. Pausó el video, acercó la imagen. Era una persona. Caminaba hacia el borde del cenote, salía completamente del agua. Se quedaba parada en la orilla durante exactamente 23 segundos y luego regresaba al agua. Caminaba hacia atrás, entrando nuevamente al cenote y desaparecía bajo la superficie. Patricia revisó el timestamp. 3:17:04 a.m. Rebobinó el video. La figura aparecía nuevamente, hacía exactamente los mismos movimientos y desaparecía. Lo revisó 17 veces. En cada reproducción, la escena era idéntica, los mismos movimientos, los mismos 23 segundos, como si estuviera atrapada en un loop temporal. Amplió la imagen todo lo que pudo. La calidad era pobre, pero había suficiente luz de luna para distinguir características. Era una mujer, con el cabello largo, del tamaño y complexión de Elena. Patricia corrió a despertar a Marcos. Juntos vieron el video una y otra vez. «Tenemos que decirle a Sofía», dijo Marcos. «Esto significa que Elena está viva, o al menos estaba viva a las 3:17 a.m. Pero cuando le mostraron el video al capitán Solis en la mañana, él descartó la evidencia. Es un reflejo, una sombra. La compresión del video crea artefactos visuales. No es una persona real». Sofía no estaba convencida. Conocía a Elena mejor que nadie. Habían sido amigas desde la universidad. Habían buceado juntas en docenas de expediciones. Esa es su forma de caminar. La reconocería en cualquier parte. Las autoridades continuaron la búsqueda por 3 días más. Se trajeron sonares de penetración profunda, robots submarinos, equipos de espeleobuceo especializado. El cenote fue mapeado completamente.
O al menos eso creían. Cada mapa que generaban era diferente. Un día, el cenote mostraba una caverna que descendía en ángulo hacia el este. Al día siguiente, los sonares indicaban una caída vertical sin ramificaciones. El tercer día, el sonar detectó lo que parecía ser una red compleja de túneles horizontales a 80 metros de profundidad. Los técnicos revisaron los equipos una y otra vez. No había fallos mecánicos. El cenote simplemente no mantenía una estructura consistente. El cuarto día, 2 buzos del equipo de rescate experimentaron lo mismo que Sofía y Andrés habían descrito. Descendieron a 30 metros siguiendo una línea guía. Cuando intentaron regresar siguiendo la misma línea, terminaron a 15 metros en una sección del cenote que no reconocían. Uno de ellos, un buzo llamado Germán Torres, juró que había visto una puerta de piedra tallada con glifos mayas en una pared del cenote. Cuando el equipo descendió para verificar su testimonio, la pared era completamente lisa, sin puertas, sin tallados, sin nada. El quinto día, las autoridades cerraron oficialmente la operación de búsqueda. Elena Mendoza y Rafael Cortés fueron declarados muertos por ahogamiento, aunque sus cuerpos nunca fueron recuperados. El cenote fue marcado como zona restringida. Se instalaron vallas, señales de peligro y se asignó vigilancia permanente, oficialmente, para prevenir más accidentes. Extraoficialmente, para mantener alejados a los curiosos y medios de comunicación. Sofía regresó a la Ciudad de México, pero no pudo continuar con su vida normal. Las pesadillas la atormentaban cada noche. Soñaba que estaba en el cenote, descendiendo infinitamente, viendo a Elena más y más abajo, siempre fuera de alcance. Comenzó a investigar por su cuenta. Revisó archivos históricos de la región, consultó con antropólogos especializados en cultura maya, habló con ancianos de comunidades cercanas. Lo que descubrió la perturbó profundamente. El Tz'onot-Kin no era un nombre casual. Los registros coloniales españoles del siglo XVI mencionaban un cenote en esa área donde el tiempo del mundo no aplicaba y donde los sacerdotes mayas realizaban rituales para anclar el presente. Un misionero franciscano llamado Fray Antonio de Villalobos escribió en 1573 que los indígenas locales evitaban ese cenote específico, creyendo que era un lugar donde los muertos caminaban hacia atrás en sus últimos momentos de vida. Más perturbador aún, Sofía encontró reportes de desapariciones previas. En 1987, 2 arqueólogos estadounidenses desaparecieron explorando cenotes en la zona. Nunca fueron encontrados. En 1995, un grupo de buzos recreativos reportó experiencias similares de tiempo distorsionado en un cenote que, según las coordenadas en su reporte, coincidía con la ubicación del Tz'onot-Kin. En 2003, un equipo de filmación de un documental sobre cenotes perdió 2 cámaras en ese mismo lugar. Una de ellas fue encontrada 3 meses después por pescadores a 40 kilómetros de distancia en la costa. La cámara estaba seca por dentro, imposiblemente seca para haber estado sumergida, y contenía 14 minutos de grabación de nada, solo oscuridad, y ese mismo zumbido infrasónico que Elena y su equipo habían escuchado. Andrés, por su parte, no pudo superarlo. Se retiró de la geología, vendió su equipo de buceo, se mudó a Monterrey para estar lejos de cualquier cuerpo de agua. Comenzó a beber. En una conversación telefónica con Sofía, 6 meses después del incidente, le confesó algo que no había mencionado antes. Cuando estábamos allá abajo, en el momento en que la profundidad empezó a cambiar, escuché una voz, no a través del radio, en mi cabeza. Me decía que me fuera, que no pertenecíamos allí, que ese lugar era un sello y que no debíamos romperlo. Pensé que estaba alucinando por el nitrógeno, pero ahora
Ahora creo que algo nos estaba advirtiendo. Sofía contactó a Patricia y Marcos. Los tres acordaron mantener contacto, compartir cualquier información nueva. Patricia había guardado copias de todos los datos recolectados ese día, incluyendo las lecturas de los sensores magnéticos. Cuando finalmente tuvo tiempo de analizarlas detalladamente, encontró algo extraordinario. A las 9:19 a.m., 2 minutos después de que el equipo descendiera al agua, todos los sensores registraron un pulso electromagnético masivo. Duró 0.03 segundos. Fue tan intenso que sobrecargó 3 de los 6 sensores, friéndolos completamente. Pero lo más extraño era el patrón. No era aleatorio. Cuando Patricia lo graficó y aplicó análisis de frecuencia, el pulso mostraba estructura, repetición, casi como un código. Marcos, que tenía formación en programación además de geología, trabajó con Patricia para intentar decodificar el patrón. Pasaron meses en ello. Probaron diferentes algoritmos, diferentes bases numéricas, diferentes sistemas de interpretación. En enero de 2020, casi un año después del incidente, encontraron algo. Cuando convertían el patrón electromagnético a sistema binario y luego a hexadecimal, emergía una secuencia que se repetía. Una secuencia de 47 dígitos que no parecía aleatoria. Marcos envió la secuencia a un colega que trabajaba en criptografía. La respuesta lo dejó helado. No es un código humano, pero tampoco es aleatorio. Tiene la estructura de información comprimida, como un archivo zip, pero usando un algoritmo que no reconozco. ¿De dónde sacaste esto? Los años pasaron como suelen pasar cuando un misterio no tiene resolución. La gente olvida. Los medios de comunicación encuentran nuevas historias. Las familias aprenden a vivir con el vacío. La madre de Elena, doña Lucía, visitaba el cenote cada 14 de marzo en el aniversario del desaparecimiento. Dejaba flores en el borde, rezaba, lloraba. Los guardias que custodiaban el área la conocían y la dejaban pasar, haciendo vista gorda de las regulaciones. Sofía continuó su trabajo como bióloga marina, pero una parte de ella nunca salió de ese cenote. Rechazó ofertas de trabajo prestigiosas que requerían buceo. Se especializó en investigación de laboratorio, análisis de muestras, trabajo de escritorio, cualquier cosa que la mantuviera lejos del agua. Patricia y Marcos también cambiaron de carrera. Patricia se dedicó a la enseñanza. Marcos se fue a trabajar a una empresa de tecnología en Guadalajara. Los tres mantenían contacto esporádico, intercambiando mensajes en fechas significativas, pero evitando hablar directamente sobre lo que había sucedido. Hasta abril de 2024, 5 años después, cuando un equipo de espeleólogos de la Universidad de Yucatán obtuvo permiso especial para mapear sistemas de cavernas en Quintana Roo. Eran profesionales con décadas de experiencia, equipos de última generación y protocolos de seguridad exhaustivos. El líder del equipo, el doctor Miguel Ángel Fuentes, era considerado el mejor cartógrafo de cavernas de México. Había mapeado más de 300 kilómetros de sistemas subterráneos en la península. El 17 de abril, su equipo estaba explorando un sistema de cavernas a unos 12 kilómetros del Tes Onotkin. Habían descendido a una profundidad de 45 metros, siguiendo un túnel horizontal que los llevaba hacia el oeste. Fue allí donde encontraron algo imposible: una cámara submarina profesional, del tipo que usan los investigadores científicos. Estaba posada sobre una formación rocosa, como si alguien la hubiera colocado cuidadosamente allí. No estaba enterrada en sedimento. No estaba cubierta de algas o formaciones minerales. Estaba reciente. Miguel la recogió con cuidado. Era una Sony PXW Z280, una cámara de video de gama alta que costaba más de $7,000.
Revisó la carcasa submarina, sellada perfectamente, sin daño por agua. En la parte lateral había una etiqueta con cinta adhesiva impermeable. Decía, UNAM, Proyecto Cenotes QR 2019, Dra. E. Mendoza. Miguel sintió un escalofrío recorrer su columna. Conocía ese nombre. Todo el que trabajaba en espeleología en México conocía ese nombre. Subieron inmediatamente a la superficie. Miguel contactó a las autoridades universitarias. La noticia llegó a Sofía esa misma noche. No podía creerlo. La cámara de Elena, después de 5 años. Pero lo que realmente la perturbó fue la ubicación. Ese sistema de cavernas no tenía conexión conocida con el Tezonotquín. Estaban separados por 12 kilómetros de roca sólida. No había túneles que los conectaran, no según ningún mapa existente. ¿Cómo había llegado la cámara allí? La cámara fue enviada a un laboratorio especializado en la UNAM para su análisis. Los técnicos la abrieron con extremo cuidado. El interior estaba seco, completamente seco, imposible después de 5 años bajo el agua, incluso con el mejor sellado. Las baterías seguían teniendo carga. 34% de carga restante. La tarjeta de memoria SD estaba intacta. Contenía archivos. Sofía, Patricia y Marcos fueron convocados para revisar el contenido. Se reunieron en un laboratorio de la universidad el 23 de abril de 2024. Un técnico conectó la tarjeta a una computadora. Había 3 archivos de video. El técnico abrió el primero. La pantalla mostró negrura total durante 5 segundos. Luego la imagen se estabilizó. Era metraje submarino del Tezonotquín. Podían reconocer las formaciones de estalactitas, la claridad del agua. La cámara descendía lentamente. En la esquina inferior derecha, el timestamp decía 1403-2019, 09:1833. Ese es 2 minutos después de que descendimos, murmuró Sofía, con la voz quebrándose. El video continuó. La cámara seguía bajando. 15 metros, 20 metros, 25 metros. El agua comenzaba a oscurecerse. Entonces apareció algo en el encuadre. Una luz azul pálida brillando desde más profundo. La cámara se acercó a ella. La luz no provenía de una fuente puntual. Parecía emanar de las propias paredes de roca, como si la piedra estuviera luminiscente. Y allí, grabados en la roca, había glifos mayas, cientos de ellos cubriendo la pared en patrones concéntricos. «Dios mío», susurró Marcos. Germán tenía razón, había una pared tallada. La cámara se detuvo frente a los glifos. Durante 47 segundos completos permaneció estática, enfocando las inscripciones. Sofía reconoció algunos símbolos. El glifo de Kin, que representaba el sol y el tiempo. El glifo de Xibalbá, el inframundo. Y uno que no reconocía, un símbolo complejo que parecía representar algo en espiral, algo que se plegaba sobre sí mismo. Entonces la cámara giró bruscamente, enfocó hacia arriba, y allí, flotando en el agua, había 2 figuras, 2 buzos, Elena y Rafael. Pero algo estaba mal, terriblemente mal. No se movían de manera natural, flotaban completamente inmóviles, los brazos extendidos, las piernas rectas, como maniquíes suspendidos en el agua. Sus ojos estaban abiertos detrás de las máscaras. Y no parpadeaban. El video continuó por 11 minutos más. Durante todo ese tiempo, Elena y Rafael no se movieron. Ni 1 milímetro. No había burbujas saliendo de sus reguladores. No había movimiento de flotación natural. Nada. Solo 2 cuerpos perfectamente inmóviles, suspendidos en el agua a 35 metros de profundidad, mirando fijamente hacia ese muro de glifos luminiscentes. Patricia tuvo que salir de la habitación. El técnico pausó el video. Marcos tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Sofía se obligó a mantener la compostura. «Continúa», ordenó con voz firme.
El técnico reanudó la reproducción. En el minuto 11:34 del video, algo cambió. La luz azul comenzó a pulsar. Rápido al principio, luego más lento, siguiendo un ritmo que parecía orgánico, como un latido. Y con cada pulso, Elena y Rafael se movían. Pero no era un movimiento normal. Se movían hacia atrás, literalmente hacia atrás, como si el tiempo estuviera retrocediendo. Sus brazos volvían a sus costados. Sus aletas pateaban en reversa, ascendían pero en retroceso, sus movimientos perfectamente sincronizados como una reproducción de video al revés. El video terminó abruptamente a los 11 minutos y 47 segundos. Exactamente. El técnico abrió el segundo archivo. Más metraje submarino, pero esta vez la cámara estaba en un ángulo diferente, como si estuviera siendo sostenida por alguien más. El timestamp decía 14:03/2019, 09:19:15, solo 42 segundos después del inicio del primer video. Pero el contenido mostraba algo completamente diferente. Elena y Rafael estaban nadando normalmente, tomando muestras de roca, operando sus instrumentos, actuando como si nada extraño estuviera sucediendo. Dos líneas temporales diferentes, murmuró Marcos. El mismo momento, dos realidades diferentes. El tercer archivo era el más largo, 34 minutos y 12 segundos. También comenzaba a las 09:19:15, el mismo timestamp que el segundo video. Pero este mostraba algo que ninguno de ellos estaba preparado para ver. La cámara estaba posicionada frente a Elena. Podían ver su rostro claramente a través de la máscara, y Elena estaba hablando. Movía los labios, articulando palabras, tratando de comunicar algo. El video no tenía audio, obviamente. Era una cámara submarina sin micrófono interno. Pero Sofía podía leer labios. Había tomado un curso precisamente para poder comunicarse mejor bajo el agua. Se acercó a la pantalla, concentrándose intensamente. Elena repetía la misma frase una y otra vez. Sofía tardó casi un minuto en descifrarlo completamente. Cuando lo hizo, su rostro perdió todo color. Estoy atrapada en el último minuto. No puedo avanzar. El tiempo se repite. Rafael también. Hemos vivido este minuto 847 veces. El cenote es un sello. Algo está contenido aquí. Algo que no debería existir. No rompan el sello. No envíen a nadie más. El tiempo cerca del sello se fragmenta. Si llegamos a 1000 repeticiones, el sello se debilitará. Destruyan este lugar. Celen la entrada, por favor. El laboratorio quedó en silencio absoluto. El técnico verificó el timestamp del video nuevamente. Según la grabación, todo ese metraje de 34 minutos había ocurrido en el span de tiempo entre las 09:19:15 y las 09:20:15. Un minuto de tiempo real contenía 34 minutos de experiencia subjetiva para Elena. Marcos fue el primero en hablar después de varios minutos de silencio. Si Elena llevaba 847 repeticiones cuando grabó ese video y estaban experimentando un minuto de tiempo real como 34 minutos subjetivos, significa que habían estado atrapadas allí abajo hizo cálculos mentales rápidamente, por aproximadamente 11 horas en tiempo subjetivo, pero en la superficie solo habían pasado 11 minutos. Patricia, que había regresado a la habitación, añadió con voz temblorosa. Y ella dijo que si llegaban a 1000 repeticiones, el sello se debilitaría. ¿Cuántas repeticiones más necesitaban? Llegaron a 1000. ¿Qué sucedió después? Sofía no respondió. Estaba revisando los metadatos de los archivos de video en la computadora. Fecha de creación: 14 de marzo de 2019. Fecha de última modificación: 14 de marzo de 2024, exactamente 5 años después. Miren esto, señaló la pantalla. Los archivos fueron modificados, o accedidos, o algo, exactamente 5 años después de ser creados. El técnico frunció el ceño.
Eso no tiene sentido. La cámara estuvo sellada bajo el agua durante 5 años. No hay manera de que los archivos fueran modificados sin acceder físicamente a la tarjeta de memoria. A menos que el tiempo dentro del sello funcione diferente, dijo Marcos. A menos que para Elena y Rafael 5 años hayan pasado de manera no lineal, fragmentados, repetidos. Sofía tomó una decisión. Necesitamos ver el cenote. Ahora. Con equipo de monitoreo. Necesitamos verificar si algo ha cambiado. 3 días después, un equipo pequeño y discreto llegó al Teso Not Caín. Sofía, Marcos, Patricia, el doctor Miguel Ángel Fuentes y 2 especialistas en geofísica. No informaron a las autoridades oficiales. No podían arriesgarse a que el gobierno militarizara el sitio o, peor aún, intentara investigarlo con métodos que podrían debilitar aún más el supuesto sello del que Elena había advertido. El cenote se veía diferente. Las vallas de seguridad estaban rotas, caídas. La vegetación había crecido salvajemente alrededor del borde, pero lo más perturbador era el agua. Ahora brillaba. Un resplandor azul tenue pero inconfundible emanaba de las profundidades, visible incluso a plena luz del día. Esto no estaba así hace 5 años, confirmó Sofía. Instalaron sensores electromagnéticos, medidores de radiación, termómetros y cámaras de video alrededor del perímetro. Los sensores comenzaron a registrar lecturas inmediatamente. El campo magnético era 340% más intenso que 5 años atrás. La radiación de fondo era normal, pero había pulsos periódicos de emisiones electromagnéticas cada 23 segundos. Exactamente cada 23 segundos. El mismo intervalo que la figura en el video de Patricia caminando hacia atrás en el borde del cenote. Es como si el lugar estuviera respirando, observó uno de los geofísicos. Cada pulso es como un latido. Miguel preparó un dron submarino, un ROV de última generación capaz de descender a 150 metros, equipado con múltiples cámaras, sonares y brazos manipuladores. Lo programaron para descender lentamente, tomar lecturas y regresar inmediatamente si detectaba cualquier anomalía peligrosa. A las 2:45 p.m. lo enviaron al agua. El ROV descendió sin problemas los primeros 10 metros. Las cámaras mostraban las mismas formaciones que Elena había documentado 5 años atrás. Pero a los 15 metros, las lecturas comenzaron a volverse erráticas. La profundidad, según el sonar, era de 15 metros. La profundidad, según el sensor de presión, era de 32 metros. La profundidad, según el altímetro láser, era de 8 metros. 3 instrumentos diferentes, 3 lecturas completamente contradictorias. A los 20 metros, o 40, o 12, dependiendo de qué sensor consultaras, las cámaras enfocaron la pared del cenote, y allí estaban, los glifos, brillando con esa luz azul espectral. Pero había más ahora, muchos más. Cubrían toda la superficie visible de la roca, extendiéndose en todas direcciones. Y en el centro había algo nuevo, un símbolo masivo, de al menos 3 metros de diámetro, que no estaba en las grabaciones de Elena. Era el mismo símbolo espiral que Sofía había visto en el video, pero mucho más grande y brillando con intensidad cegadora. Miguel intentó maniobrar el ROV más cerca del símbolo, pero el drone no respondía correctamente. Los motores funcionaban, pero el ROV permanecía inmóvil, como si estuviera atrapado en gelatina invisible. Las lecturas de energía mostraban consumo normal de batería. Los motores funcionaban al 100%, pero no había movimiento. Entonces, sin previo aviso, el ROV comenzó a moverse, pero no en respuesta a los comandos de Miguel. Se movía por su cuenta, girando en un patrón circular perfecto alrededor del símbolo espiral, una vuelta completa cada 23 segundos. Miguel intentó recuperar el control. Nada. Intentó activar el protocolo de emergencia de ascenso. Nada.
El rover estaba completamente fuera de su control, girando hipnóticamente alrededor de ese símbolo luminoso. En la quinta rotación, algo apareció en el campo de visión de las cámaras. Una figura, flotando en el agua. Un buzo. Miguel acercó el zoom. Era Elena. O al menos lucía como Elena. El mismo equipo de buceo, la misma complexión. Pero algo estaba fundamentalmente mal. Sus movimientos eran robóticos, mecánicos. Se movía en sacudidas rígidas, como una animación con frame rate bajo, y cada 23 segundos desaparecía y reaparecía instantáneamente en una posición ligeramente diferente, sin transición, sin movimiento visible entre posiciones. «¡Dios santo!», susurró Patricia. «Es un loop. Está atrapada en un loop temporal físico». La figura de Elena se giró hacia la cámara de Lerroux, levantó una mano y señaló hacia arriba, luego hacia abajo. Luego, en un patrón específico, arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, arriba, izquierda. Lo repitió 3 veces. Sofía lo estaba grabando en su teléfono. «Es un código. Está tratando de comunicarse». Marcos reconoció el patrón. «Es una secuencia de coordenadas. Direcciones vectoriales. Está indicando la ubicación de algo». Antes de que pudieran analizar más, todas las pantallas se llenaron de estática. El Lerroux perdió completamente la señal. Todos los sensores alrededor del cenote registraron simultáneamente un pulso electromagnético masivo, 50 veces más intenso que cualquier cosa registrada antes. Las cámaras de video se apagaron, los laptops se reiniciaron y del cenote emergió un sonido. Ese zumbido infrasónico profundo que Elena había descrito, pero ahora era ensordecedor. Vibraba en sus huesos, hacía que sus dientes chocaran involuntariamente, que sus corazones palpitaran de manera irregular. «¡Todos atrás!», gritó Miguel. «¡Alejarse del borde!». Corrieron hacia los vehículos estacionados a 50 metros del cenote. El sonido los seguía, aumentando en intensidad. Sofía miró hacia atrás mientras corría. El agua del cenote estaba levantándose, literalmente levantándose en columnas verticales que desafiaban la gravedad, girando en espirales que reflejaban la forma del símbolo grabado en la roca. Y en el centro de esas columnas de agua suspendidas había figuras, docenas de figuras, buzos, personas, algunos con equipos modernos, otros con equipos que parecían de décadas atrás, todos flotando, inmóviles, en esas imposibles torres de agua. Llegaron a los vehículos, arrancaron los motores y huyeron. Condujeron sin parar durante 40 minutos hasta llegar a Tulum. Solo entonces se atrevieron a detenerse, a respirar, a procesar lo que habían presenciado. Miguel contactó a colegas de confianza en la universidad. Describió lo que habían visto, aunque sabía que sonaba demencial. Ese lugar no es solo una anomalía geofísica, es algo más, algo que no comprendemos. Los mayas lo sabían, por eso lo sellaron, por eso lo llamaban el lugar donde muere el sol. Sofía descifró el código que Elena había señalado con sus manos. Las coordenadas vectoriales apuntaban a una ubicación específica. No bajo el agua, arriba, en la selva, a 200 metros al norte del cenote. Organizaron una expedición al día siguiente. Encontraron lo que Elena había estado tratando de señalarles. Una estructura enterrada bajo vegetación y tierra, una pirámide pequeña, no más de 8 metros de altura, completamente cubierta por la selva, y en su cúspide un altar con inscripciones. Un epigrafista maya que consultaron tradujo las inscripciones. Decían: «Aquí reside el que rompe el tiempo, aquí se contiene el que devora los momentos. Mientras el sol gire y la luna dance, debe permanecer sellado. Cuando 1000 sombras caminen hacia atrás, el sello se romperá y el tiempo morirá». Sofía supo entonces con certeza lo que tenían que hacer.
contactó discretamente a explosivos expertos, a ingenieros, a gente que pudiera trabajar rápido y en silencio. El 3 de mayo de 2024, bajo el pretexto de estabilización geológica preventiva, colapsaron la entrada del cenote. Toneladas de roca y concreto reforzado sellaron el acceso. La pequeña pirámide fue documentada y luego cuidadosamente reenterrada. El área fue declarada zona arqueológica protegida, prohibiendo cualquier excavación sin permisos federales que sabían nunca serían otorgados. ¿Funcionó el plan? ¿Detuvieron lo que sea que estaba sucediendo allá abajo? No lo saben. Los sensores que dejaron escondidos en el área todavía registran pulsos electromagnéticos cada 23 segundos, menos intensos ahora, pero constantes, como un corazón latiendo bajo la tierra. Y cada 14 de marzo, en el aniversario del desaparecimiento de Elena y Rafael, los pulsos se intensifican, se vuelven más fuertes, más frecuentes, como si algo estuviera tratando de despertar, de romper su prisión. Sofía, Marcos y Patricia mantienen vigilancia. Han dedicado sus vidas a monitorear ese lugar, a asegurarse de que nadie intente excavar, a mantener el sello, porque saben la verdad. Elena y Rafael siguen allá abajo. No están muertos, están atrapados, viviendo el mismo minuto una y otra vez, acercándose lentamente a esa milésima repetición. Y cuando lleguen a ella, cuando finalmente rompan ese ciclo, nadie sabe qué sucederá. ¿Crees que el tiempo es inmutable, que fluye en una sola dirección, constante e inquebrantable? En algún lugar de Quintana Roo, bajo toneladas de roca y concreto, hay evidencia de lo contrario. Hay un lugar donde el tiempo muere, donde se fragmenta, donde se repite eternamente. Y hay dos personas atrapadas allí, contando los bucles, esperando la liberación o la locura. Si te pareció fascinante esta historia, compártela para que más personas conozcan lo que realmente se oculta en las profundidades de nuestro país. Dale like si crees que hay misterios que la ciencia aún no puede explicar. Y suscríbete a Ecos del Silencio, porque seguiremos investigando los lugares donde la realidad se quiebra, donde las leyes de la física no aplican, donde el tiempo simplemente deja de existir.